Acompañemos el texto bíblico de Amós 3, verso 7. Así nada hará el Señor Jehová sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Aquí encontramos una verdad muy importante. El pueblo de Dios no es ignorante, no es ajeno a las cosas que ocurren en su alrededor. Al contrario, el pueblo de Dios tiene una visión amplia de los grandes factos del mundo, porque él recibe ese conocimiento del propio Dios a través de la revelación profética. Dios tiene una estrategia en el tiempo para que sus planes se cumplan. Y para Dios no hay el futuro, para Dios no hay la barrera del tiempo. El futuro es como si fuera hoy día. Los planes de Dios se van a cumplir, se van a concretizar. Y eso no depende de mí o de ti. Pero nosotros como hijos de Dios podemos conocer los planes de Dios con anticipación a través del estudio de las profecías. La palabra de Dios dice en 2 Pedro capítulo 1, verso 19, la primera parte, también tenemos la palabra profética que es aún más firme. Hacéis bien en estar atentos a ella, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. La profecía es comparada a una luz que alumbra la oscuridad, lo que está encubierto. ¿Qué hay por detrás de los grandes factos del mundo? Hay muchas teorías al respecto de eso, pero el cristiano que estudia las profecías tiene una visión amplia. Él conoce el cuadro general del periodo en que estamos viviendo. Las profecías que el grande yo soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se le ha cumplido en las páginas de la historia. Y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplirse se realizará en su orden. Cuando nosotros vemos que lo que ha sido predicho en las Escrituras se cumple, nosotros vemos que la palabra de Dios se cumple con exactitud, entonces nuestro corazón se tranquiliza. Nosotros somos confortados, nos sentimos mucho más tranquilos. ¿Y por qué? Porque percibimos que nuestro Dios está en el control de los hechos mundiales. Nuestro Dios tiene en sus manos el control de la historia. La Biblia dice en 2 Crónicas 20, versículo 20, última parte: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está el secreto de la verdadera seguridad. Creer en lo que Dios dice a través de sus profetas. Creer en lo que Dios dice trae seguridad, tranquilidad, paz. Hoy el mundo está en un caos. El ambiente es de inseguridad. A cada hora hay una teoría diferente sobre esa enfermedad, el coronavirus. ¿Por qué? Porque en general las autoridades, mismo los hombres de la ciencia, ellos no consideran lo que Dios dice. El mundo está distante de Dios. Hoy en día vivimos en el periodo histórico en que las personas están más distantes de Dios en todos los tiempos. Ese periodo es denominado el tiempo del fin. Es un periodo proféticamente delimitado en las Escrituras. La Biblia informa cuál es la fecha de inicio de ese periodo y también informa cuál es el fin de ese periodo. El inicio del tiempo del fin tiene una fecha delimitada, una fecha determinada, que es revelada 4 veces en la Biblia. El periodo del tiempo del fin se empieza en 1798. En esa fecha, el Papa Pío VI fue aprisionado por fuerzas militares de Napoleón Bonaparte. Entonces ya sabemos el inicio del tiempo del fin. ¿Y qué sabemos sobre el término del tiempo del fin? No sabemos la fecha exacta,
pero sabemos que ella está muy próxima. Y la palabra de Dios nos informa los hechos que caracterizarán el fin del tiempo del fin. La segunda venida de Cristo a ese mundo. Cuando Cristo venga a ese mundo, la historia terminará. El tiempo del fin terminará. Entonces el tiempo del fin es el periodo que antecede la venida de Jesús. Ya estamos a más de 220 años en ese periodo. ¿Y cuál es la característica predominante del tiempo del fin? Es la incredulidad. Nuestro Señor Jesús, hablando en Lucas capítulo 18, verso 8, dijo: cuando el Hijo del Hombre venga, Él no va a encontrar fe en la tierra. Vivimos en una época de incredulidad. El tiempo del fin es un periodo de incredulidad. Las personas no se preocupan en agradar a Dios. No consideran lo que dice la palabra de Dios. Si ellas consideraran, el mundo no estaría viviendo en la incertidumbre en que se encuentra. Exactamente después del inicio del tiempo del fin, aparecieron corrientes filosóficas que ignoran la existencia de Dios. Esas filosofías predominan en la sociedad actual, en las escuelas, en la media y mismo en algunas iglesias. El evolucionismo, una teoría que busca explicar el origen de la vida sin la intervención de Dios. Los niños aprenden esa teoría en las escuelas y ellos indirectamente están aprendiendo que Dios no es necesario para que la vida haya surgido o para que ella permanezca, para que ella sea sostenida. El materialismo, que significa que el hombre no tiene necesidad de cultivar valores morales. En verdad es suficiente que él se preocupe con subsistencia, con la economía. El espiritismo moderno. Son todas teorías que surgieron luego enseguida del inicio del tiempo del fin. Son teorías que ignoran la existencia de Dios. Ellas hacen burla de la Biblia. Y cuando un problema como ese en que estamos inmersos hoy día, el coronavirus, cuando un problema como ese aparece, entonces las personas dan oídos a decenas de teorías, explicaciones, pero se olviden de mirar para la palabra de Dios, de ver lo que el Señor dice. Cuando están en dificultad, los filósofos y los hombres de ciencia procuran satisfacer su mente sin apelar a Dios. Ventilan su filosofía acerca de los cielos y de la tierra, explicando plagas, pestilencias, epidemias, terremotos y hambres por sus supuestas ciencias. Las cuestiones relativas a la creación y a la providencia procuran resolverlas diciendo: es la ley de la naturaleza. Cuando los hombres impíos que gobiernan el mundo se ven delante de las plagas, de las epidemias, de los terremotos, cosas que ellos no consiguen explicar ni controlar, entonces, ¿será que ellos se acuerdan de Dios? No. Ellos dicen: esa es una ley de la naturaleza. Pero, ¿quién es el creador de la naturaleza? Es Dios. Entonces, si los filósofos y los hombres de la ciencia consideraran lo que la Biblia dice, ellos descubrirían que Jesús, a algunos siglos atrás, preveyó todo eso que está ocurriendo ahora. Entonces, estimados amigos, ese es el momento de volvernos los ojos para la palabra de Dios, para ver lo que dicen las profecías. Veamos lo que el propio Jesús afirmó sobre los días que antecederían su venida. Mateo 24. Y después vamos a ver que ese mismo mensaje aparece también en Lucas 21 y Marcos capítulo 13. Pero vamos a empezar con Mateo 24, versos 3, 6 y 7. Y estando asentado en el monte de los olivos,
sus discípulos se acercaron a él aparte y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas partes. Vemos también en el texto paralelo de Lucas, capítulo 21, del 9 al 11. Y cuando oigáis de guerras y de revoluciones, no os atemoricéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será de inmediato. Entonces dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, hambres y pestilencias en varios lugares. Habrá terror y grandes señales del cielo. Tenemos en estos dos textos varios señales de la venida de Cristo. Y la ocurrencia de esos señales nunca fue tan intensa como ahora. Las guerras, los terremotos, las hambres. En verdad todo eso ocurre a muchos años, a mucho tiempo, pero después que empezó el tiempo del fin, eso ocurre con mucho más intensidad. Ahora tenemos todo al mismo tiempo, muchas guerras, terremotos con frecuencia, hambres, ocurriendo en varios lugares al mismo tiempo. Pero hoy día yo quiero detenerme con los hermanos en uno de los señales mencionados por Jesús: las pestilencias. La epidemia más terrible de la historia ocurrió en el siglo XIV, que fue la peste bubónica, también conocida como la peste negra. Ocurrió principalmente en Europa y en Asia, con la muerte de más de 50 millones de personas en solamente 4 años. Y esa cantidad de gente correspondía a 1/3 de la población mundial, y la mitad de los habitantes de Europa fue muerta por esa pestilencia. Pero a partir del siglo XIX, o sea, después del inicio del tiempo del fin, las epidemias se multiplicaron y ellas matan tantas o más personas que las guerras o los terremotos. Dice: desde entonces, el 13 de noviembre de 1833, se han multiplicado las señales: terremotos, maremotos, tempestades, pestilencias y hambres, destrucciones por fuego y agua. Todo esto y la angustia de naciones en perplejidad declaran que la venida del Señor está cerca. Entonces, desde el principio del tiempo del fin, ha aumentado significativamente las señales de la venida de nuestro Señor Jesús. Los terremotos, las tempestades, las pestilencias, las hambres. Y vamos a mencionar ahora algunas de las epidemias más grandes de los últimos 200 años. Entre 1817 y 1824, la epidemia de cólera mató centenas de millares en el mundo. No sabemos exactamente la cantidad, pero sabemos que centenas de millares de personas murieron en un espacio de 7 años. La tuberculosis, en un espacio de 100 años, entre 1850 y 1950, mató más de 1 billón de personas. Hoy día la tuberculosis todavía mata, pero ella tiene cura. Pero se aprovecha a veces de un cuadro clínico de inmunología baja, como los pacientes que tienen SIDA, por ejemplo. Entonces ellos mueren, mucha gente muere todavía por tuberculosis. La variola, entre 1896 y 1980, aproximadamente 100 años, mató 300 millones de personas. El tifo, entre 1918 y 1922, mató 3 millones de personas, principalmente en Rusia y en la Europa Oriental. Hay también la malaria, que desde 1980 es considerada la principal
pestilencia que mata más personas por año, mata cerca de 3 millones de personas por año. El SIDA, desde 1981 mató 22 millones de personas. Ahora vamos a ver algunas epidemias que mataron mucha gente en un corto espacio de tiempo. Por ejemplo, la gripe española en 1918 y 1919 ocasionó 50 millones de muertes. En 1968, la gripe de Hong Kong mató 1 millón de personas. En 2002, el SARS, con 774 muertes. 2009-2010, el H1N1, con casi 19.000 muertes. Todavía sigue matando, ¿no? Pero el periodo principal en que no había cura para ese virus ha ocasionado muchas muertes. 2012, el MERS, también originado en China, 858 muertes. Y ahora tenemos el nuevo coronavirus, ¿no? Esa epidemia que empezó en noviembre del año pasado y que ya contaminó más de 400.000 personas en el mundo y que ya superó la barrera de los 20.000 muertos en todo el mundo. ¿Será que esos números asustan a usted? Yo voy a hablar de mí. Yo me quedo triste con ese cuadro, pero esos números no me sorprenden. Porque todo eso está en la profecía. Todo eso no está fuera del calendario de Dios. Pero usted puede pensar, bueno, Dios es cruel, ¿no? ¿Será que Dios tiene placer en ver el sufrimiento y la muerte? No, no es verdad. Nuestro Dios es amoroso. Normalmente no es Él que provoca las pestilencias. Mira, en la historia, Dios algunas veces provocó destrucciones. Pero eso no es un hecho común para nuestro Dios. Esa es una obra que es diferente, no es común para Él. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas y hijos en una serie de desgracias, obra de un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo Satanás está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras, y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas se irán menudeando más y más y se harán más y más desastrosas. ¿Quién provoca la destrucción? No es Dios.
es Satanás, porque él tiene placer en eso. Para Dios no hay placer en destruir, él no se alegra en eso. Al contrario, en Ezequiel 33, verso 11, el Señor dice que no tiene placer en la muerte del impío, pero sino que él se convierta y viva. Entonces Satanás es el gran destruidor, es el gran enemigo, y él se alegra en ver el sufrimiento y la muerte. Pero el control de la historia está en las manos de Dios. Satanás solo actúa hasta donde Dios le permite. Si Dios quisiera, él podría impedir a Satanás de provocar cualquier daño sobre nuestro planeta. Pero nosotros leemos que el Señor está retirando sus bendiciones sobre la tierra. Él está removiendo su gracia protectora, su cuidado sobre las personas que desprecian su ley. Es por eso que Dios está permitiendo que Satanás opere la enfermedad y la muerte en el mundo. Ustedes perciben que las epidemias, las pestilencias están aumentando cada vez más y que aparecen en espacios cada vez menores de tiempo. Las naciones están desmayando de terror, porque la ciencia y la tecnología no son capaces de proteger mismo a los países ricos. Esa epidemia, por ejemplo, del nuevo coronavirus, alcanzó con mucho más fuerza países de Europa Occidental y de los Estados Unidos. Y eso nos muestra que solamente Dios puede protegernos. A nuestro alrededor hay peligros procedentes de las potencias externas y de las operaciones satánicas de adentro. Pero ahora se está ejerciendo el poder restrictivo de Dios. El Señor está segurando los vientos de la destrucción, porque Él todavía tiene una obra a hacer en nuestro planeta. Muchas almas todavía deben ser salvas, pero la tasa de la ira de Dios se llena cada vez más, día a día. Dice la inspiración que el Espíritu de Dios se está retirando gradual, pero ciertamente de la tierra. Y ese es el cuadro del mundo en que vivimos. Es el cuadro del mundo actual. La situación no está buena. Y yo digo eso con tristeza, pero no es porque quiero decir, es porque la profecía dice que las calamidades, las epidemias que matan tanta gente no van a parar. Y todavía no estamos en el fin. El fin va a ser mucho peor. Y de ahora hasta el fin, las cosas no van a mejorar. Es terrible decir eso. Mira lo que dice la palabra. Dios no ha impedido que los poderes de las tinieblas hagan su obra mortífera de viciar el aire, una de las fuentes de vida y alimento, con elementos mortíferos. No solo ha sido afectada la vida vegetal, sino que el hombre mismo sufre de pestilencia. Esas cosas son el resultado de gotas de las copas de la ira de Dios que caen sobre la tierra y son pálidas representaciones de lo que acontecerá en el futuro cercano. Una persona común quizás se quedaría muy desesperada, ¿no?, con ese texto. Imagine usted una epidemia como el nuevo coronavirus ocurriendo a cada 4 o 5 meses. Imagínese que en resultado de esa epidemia murieran 100 o 1000 veces más personas de los que están muriendo hoy día. ¿Será que las economías resistirían? No. ¿Las personas soportarían eso? No. Se instalaría el caos, la anarquía, el desespero, el descontrol, la violencia, la destrucción. Y eso, estimados amigos, es lo que va a ocurrir.
Todavía no llegamos a ese punto, pero estamos en camino. Cosas terribles están por venir. Y ese mundo de pecado se va a deteriorar cada vez más. Y finalmente será destruido. ¿Y cómo sabemos de esas cosas? Porque está en la Biblia. Y delante de este cuadro tan terrible, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Desespero? ¿Miedo? No. En los próximos días usted va a escuchar mucha noticia negativa. Estadísticas desesperadoras, factos asustadores. Tal vez las informaciones sean correctas, pero yo quiero decirle una cosa: no se deje llevar por el miedo. Una cosa es la existencia de una situación negativa, y otra cosa es que usted sienta miedo o pánico. Nosotros realmente estamos enfrentando días malos, pero no podemos ser dominados por el miedo. Esa epidemia y todas las otras que vendrán están previstas en la profecía bíblica. Y si usted lee la Biblia, si usted leyó Mateo 24, Lucas 21, usted ya sabe que la cosa se va a poner peor. La cosa no está bien, está mal. No ignore el problema. Claro, sea responsable. Siga las recomendaciones médicas de las autoridades, pero no sienta miedo. No sienta miedo. Miedo. Esa semana yo escuché un video muy interesante de un pastor que decía lo siguiente: lave las manos, cubra su boca, pero no deje que el diablo ponga el miedo en usted. ¿No es interesante eso? No permita que el miedo te domine, porque el miedo hace el problema quedarse mucho mayor de lo que es. Usted está en las manos de Dios. Y el Señor Jesús te dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Lucas 12:32. Mismo en los problemas, en las probaciones, en las dificultades, Dios tiene una promesa para nosotros. Y es eso que nos trae esperanza. Yo quiero leer en la Biblia, en 2 Pedro, capítulo 3, de 10 al 14. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Entonces los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que están en ella serán consumidas. Ya que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser vosotros en conducta santa y piadosa, aguardando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Por causa de ese día los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, y los elementos, al ser abrasados, serán fundidos. Según las promesas de Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por tanto, oh amados, estando a la espera de estas cosas, procurad con empeño ser hallados en paz por Él, sin mancha y irreprensibles. Aquí está un razonamiento muy lógico. Si usted ya sabe que ese mundo va a ser destruido, si usted ya sabe que los elementos ardiendo serán deshechos, si usted ya sabe que la tierra pasará con gran estruendo, usted ya sabe todo eso. Usted ya sabe que las pestilencias van a aumentar. Usted sabe que las cosas se van a poner peores de lo que están. Usted ya sabe. Pero sabiendo de todo eso, la palabra de Dios pregunta: ¿cómo usted debe comportarse? Y aquí está una invitación. Quizá usted nunca paró para pensar en ese asunto. Puede ser que esa epidemia, el nuevo coronavirus, sea una oportunidad para que usted pueda reflexionar, acompañar el razonamiento del apóstol Pedro
Pedro dice, espere la venida del Señor con un comportamiento, con una conducta piadosa, para que cuando Él venga, usted sea encontrado irreprensible y en paz. Ese es el deseo de Dios para usted. Que cuando Jesús venga, cuando Él vuelva por segunda vez, usted pueda subir con Él para el cielo. Yo espero que Dios te proteja y te dé mucha fuerza para enfrentar las pruebas de esta vida. Este es mi deseo y mi oración. Amén.